¡Hey! En esta clase responderemos a las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de publicación académica escrita existen? ¿Cuál es la diferencia entre un paper, un ensayo y un artículo? ¿En qué se diferencia una monografía de una tesina, de una tesis? ¿Cuáles son las partes, características, enfoque, extensión de cada una de estas? ¿Y cómo se escriben o redactan? Responderemos a ello luego de la intro. Pero antes de ir con el opening, te recuerdo que todas nuestras clases tienen un índice con el minuto y segundo de cada parte. Así puedes ver lo que más necesites o sea de tu interés. Formatos de publicaciones escritas. Paper. El paper, como su nombre indica en inglés, para papel, se trata de un documento de una página a interlineado simple o 2 páginas, una hoja, anverso y reverso, si el interlineado es doble. Habitualmente ronda por las 500 palabras, distribuidas en 5 párrafos. Este documento suele ser de tipo descriptivo o comparativo, pero en ambos casos el primer párrafo será de carácter introductorio, 3 serán de desarrollo y 1 será para las conclusiones. Ensayo. Los ensayos son de índole cualitativa, propios de las ciencias humanas y sociales. Habitualmente tienen un carácter más subjetivo y al no basarse en hechos, sino en percepciones, suelen ser más breves que los artículos. Al menos aquellos artículos escritos con rigor y validez estadística. Ahora bien, ¿qué tipos de ensayos existen? Los hay de tipo descriptivo, comparativo, histórico y de respuesta. También existen ensayos de reseña. Y no te preocupes, que todos estos tipos de investigación los profundizaremos en nuestra 6ª clase. Artículo. Los artículos son de índole cuantitativa, propios de las ciencias exactas, puras e ingenieriles. En principio, los artículos tienen un carácter más objetivo y suelen ser más extensos, ya que incluyen obtención y análisis de datos. Si nos preguntamos qué tipos de artículos existen, pues existen artículos de tipo descriptivo, comparativo, histórico, de respuesta, de reseña, de réplica o también llamada aplicación y de investigación experimental, que podrá ser correlacional y o causal, así como exploratoria. Reitero que todos estos tipos de investigación los profundizaremos en nuestra 6ª clase, pero es importante que sepas qué tipos de investigación corresponden a lo que es un artículo o lo que es un ensayo. Publicación de ensayos y artículos. Todas las características señaladas sobre los ensayos y artículos tienen vigencia al día de hoy, cuando sea que veas este video. Pero hay un factor que ha cambiado radicalmente a través de los años. Los ensayos se solían publicar sueltos o compilados en libros. Los artículos, en cambio, solían publicarse en revistas científicas, académicas, preferentemente indexadas o también páginas web. Pero hoy, dado que la gente lee cada vez menos libros, encontramos revistas con ensayos y artículos más cortos de lo habitual. Esto se debe también a que, en parte, lastimosamente, muchas universidades han perdido rigor y fiabilidad estadística, por lo que sus artículos son más flexibles y, por ende, menos profundos, más superficiales. Por otra parte, para llegar a una audiencia que cada vez lee menos, los artículos se simplifican o se vuelven a redactar en una versión más breve. Aunque este no debería ser el caso, porque para eso existen los papers. Y finalmente, los ensayos también pueden extenderse según la cantidad de fuentes que revisen. Y si son cortos, también pueden publicarse en páginas web y revistas. Así que, en lo que refiere a la extensión y medios de publicación, los parámetros ya no son tan claros como antes. Lo que sí está bien definido es la naturaleza metodológica, punto que señalamos previamente en este video. Ahora bien, en concreto,
dónde publicar nuestros artículos y ensayos. Y bueno, todos los demás formatos que estaremos viendo en este video. Pues anótate y no lo dejes pasar. Si estás en la universidad y tienes una cuenta, una dirección de correo institucional académica, sí o sí deberías abrirte una cuenta en ResearchGate y academia.edu. De esta forma, tus publicaciones contarán con el código DOI, súper importante para ser citados. Y además, sería bueno que te registres en ORCID. De esa forma tendrás un código de identificación único como investigador. Pero fuera de ello, te recomiendo que publiques con los medios digitales e impresos de tu universidad para empezar, así como convocatorias de ONGs, fundaciones e instituciones que cuenten con revistas indexadas o páginas web de difusión académica. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las redes sociales. De hecho, tengo una clase aparte al respecto. Aquí debo hacer un paréntesis metodológico. Si quieres saber cómo escribir un ensayo o un artículo, pues con lo señalado previamente debería bastar. Pero obviamente queda pendiente, hey Leo, espera, pero ¿y qué partes tiene un ensayo o un artículo? Bueno, es que eso depende, eso varía según qué tipo de ensayo desde la metodología estés redactando. Por lo que en el resto de esta clase hablaremos sobre otros tipos de publicación académica escrita, que metodológicamente es importante que diferenciemos y entendamos de inicio. Pero si gustas saltar a los tipos de investigación existentes para consolidar la idea de, qué partes tiene un ensayo o un artículo y cómo redactarlos, pues puedes saltar a nuestra sexta clase, sin problema. Pero si seguimos la lógica de lo que es metodología de la investigación, primero tenemos que tener en claro los tipos de publicaciones que existen y ya luego entraremos a los detalles con los tipos de investigación. Monografía. Las monografías son documentos de investigación de carácter o tipo estrictamente descriptivo, no así exploratorio ni experimental. Este es el principal factor de diferencia con las tesis y tesinas y por lo tanto las monografías no tienen hipótesis. Podemos ver a la monografía como una especie, un tipo de resumen, pero mucho más amplio que el resumen tradicional, más extenso, ya que no solamente estamos resumiendo un libro o un capítulo, sino un tema. Y dicho tema será abordado desde variedad de fuentes, libros, artículos, autores, etc. Tesina. La tesina es un tipo de tesis, pero más superficial, menos profundo, menos complejo, de carácter más introductorio. Ahora bien, no se trata de un documento inconcluso, meramente propositivo, como lo es el perfil de tesis, en cuyo caso hablaríamos de una propuesta de investigación, pero no. La tesina es una investigación ejecutada, no propuesta, ejecutada. Pero este documento cubrirá entre 30 a 50 páginas de contenido, cuyo tópico no será estadísticamente representativo, pues se suele trabajar con una muestra no probabilística o de menor rigor científico. Pero bueno, para tener más en claro por dónde va la idea, es imperativo que hablemos de lo que es una tesis. La tesis se caracteriza por abordar una pregunta de investigación. A dicha pregunta se le brindará una respuesta tentativa. Esa es la llamada hipótesis. Si tu tesis tiene un problema de investigación, no es una tesis, se trata de un proyecto de grado o posgrado. Y si no tienes una pregunta, tampoco tendrás una hipótesis. Pero en lugar de esta, necesitarás una propuesta para tu problema. Así que si tu documento tiene problema y propuesta, es un proyecto. Pero si sí tienes una pregunta y también tienes una hipótesis, pues sí, estamos hablando de una tesis. En cualquier caso, para las tesis, proyectos de grado, trabajos dirigidos y similares, se tienen 4 secciones principales, que no te preocupes, las abordaremos más a detalle en las siguientes clases. Estas secciones son la introducción o contextualización del fenómeno de investigación, el marco teórico, el marco práctico y las conclusiones o recomendaciones.
Sí, existe el marco metodológico, pero es parte de la contextualización del fenómeno de investigación, aunque algunos autores lo ponen como un capítulo aparte, así que digamos que tendrías 5 partes. Ahora bien, en lo referente a la extensión, se suele decir que las tesis de licenciatura rondan entre las 80 a 120 páginas. Las tesis de maestría rondarán entre las 120 a 180 páginas. Y las tesis doctorales deberían ir de 180 a 300 páginas. Pero hoy por hoy esta referencia es falsa y anticuada. Hoy existen tesis doctorales premiadas con poco menos de 100 páginas, especialmente entre los premios Nobel. Para que la tesis sea una tesis, se trata de la complejidad del tema, su profundidad, calidad, no cantidad. Y es justamente ello lo que abordaremos en los siguientes videos.